Vamos a empezar primero a tocar unos cuadros de infecciones de las vías respiratorias altas, que son cuadros bastante comunes, forman parte forman parte de la cátedra, mejor dicho, del programa, y que tenemos que abordar. Muy bien. Vamos a hablar ahora de un cuadro bastante simple, pero que es necesario que conozcan porque, por más que sea sencillo, el común de la gente puede abordar conceptos erróneos y ustedes como profesionales de salud los pueden orientar con respecto a eso, ¿sí? Cuando hablamos de rinitis, obviamente todo el sufijo itis hace referencia a la inflamación, entonces en este caso estamos hablando de que hay una inflamación de la mucosa nasal, ¿sí? Esto va a generar algo de congestión, va a generar descarga nasal. Acá en el texto figura rinorrea, pero el síntoma, cuando ustedes lo vayan a leer también, lo pueden leer como coriza, ¿sí? O descarga nasal, que son sinónimos de lo mismo, ¿sí? Toda esta inflamación de la mucosa nasal puede llegar a dar otras manifestaciones también. Por ejemplo, pruritos, estornudos, etc. Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo suelo yo tengo rinitis alérgica, este tema lo conozco, digamos, en carne propia, literalmente. Sepan, nosotros no vamos a abordar ahora las rinitis alérgicas, sino que queremos enfocarnos más a los cuadros infecciosos. Sepan que se clasifica básicamente en alérgica y no alérgica, y a su vez las causas de las no alérgicas suelen ser virales, ¿sí? Suelen ser producidos por agentes que son virus, ¿sí? No es común que sea producido por bacterias. Entonces, nos vamos a encontrar frente a lo que es la rinitis aguda, obviamente, el cuadro de aparición e instalación súbita aguda, y generalmente suele ser por un agente viral. Se va a manifestar, como dice el texto, con edema, va a haber vasodilatación de la mucosa nasal, y eso va a generar que se congestione y produzca que haya producción de moco, que es lo que va a generar la rinorrea. A su vez, la misma mucosa al inflamarse produce la obstrucción, y por eso nos cuesta respirar, lo que yo estoy más o menos ahora, ¿sí? Estoy un poquito congestionado, pero esto es basal en mi estado basal. Suele ser resultado del resfrío común. El resfrío común es una de las causas que puede producir la rinitis, pero sepan que puede haber otras causas que son bacterianas. Por ejemplo, por infecciones por algunas bacterias como estreptococo, neumococo o estafilococo. Vamos a abordar estos gérmenes también nuevamente cuando vamos a ver la clase de neumonía dentro de un par de semanitas. La rinitis crónica se puede presentar, ¿sí? Es cuando hay una prolongación de este cuadro, que es lo que estamos hablando, que es la rinitis viral, y también podemos encontrar cuadros que se llaman subagudas, que son cuadros que duran entre 30 y 90 días, ¿sí? Cuando ya saben, cuando dura menos de un mes, simplemente una rinitis aguda. Podemos encontrarnos frente a otro tipo de cuadros que son las rinitis atróficas, que es una forma de la rinitis crónica, pero aquí es más severidad en su consideración. ¿Por qué? Porque produce atrofia y una esclerosis o una alteración de la mucosa que va a cambiar su epitelio normal pseudoestratificado de tipo ciliar, ¿sí? Acuérdense que todo lo que es la vía aérea, sobre todo la parte de la tráquea, también los bronquios, tiene este epitelio que es pseudoestratificado con cilios que ayudan justamente a movilizar las secreciones o movilizar algún agente exógeno, y hay un recambio de este epitelio, hay lo que se llama una metaplasia. Cuando ustedes escuchan el término metaplasia, es que se produce un cambio de un epitelio por otro, es un término de histología que ya seguramente lo deben conocer. Entonces hay un recambio del epitelio y se altera justamente la vascularización, y eso lleva a que produzca atrofia y esclerosis de la mucosa. La rinitis atrófica se asocia con edades avanzadas, con cuadros ya más, por así decirlo, autoinmunes, como son la granulomatosis de Wegener, eh, y algunas causas pueden llegar a producirse por extirpación iatrogénica de tejido nasal. ¿Esto en quién se puede dar? En personas con pólipos, sí, ya vamos a ver enseguida lo que es un pólipo, que a veces se someten a un proceso quirúrgico y durante la extracción del pólipo extrae demasiada mucosa nasal y le puede llegar a producir una rinitis atrófica.
desconoce la etiología exacta, pero a veces están involucradas las infecciones por bacterias. Nos podemos encontrar frente a otra circunstancia que es la rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora también se llama no alérgica, ¿sí? Es en este caso también un cuadro crónico. Se va a ver que hay ingurgitación vascular y suele ser de afectación intermitente a nivel de la mucosa. Todas estas rinitis cursan todas con rinorrea, estornudos, etc. Dentro de los signos y síntomas, bueno, es un poquito redundante lo que venimos hablando. A veces las rinitis tomen en cuenta que puede producir tos, o no solamente tos, sino que es un carraspeo o una irritación constante de la faringe. Van a escuchar que el paciente está carraspeando todo el tiempo. Y no significa que tenga una patología de la tráquea. Muchas veces tiene un cuadro que es de la rinal, por así decirlo, un cuadro tipo rinitis, que lo que genera es un goteo retronasal. Ese goteo retronasal va a irritar la vía aérea y va a generar que el paciente tenga tos o bien tenga carraspeo, esté aclarando la garganta la mayor parte del tiempo. Suelen producir fiebre, no es de mucha importancia, ¿sí? Congestión nasal, rinorrea, estornudos, es lo mismo que venimos diciendo. Y obviamente las manifestaciones, en este caso de la rinitis crónica, son muy semejantes a las rinitis agudas, pero duran muchísimo más tiempo. En algunos casos pueden llegar a producir secreciones mucopurulentas, espesas y malolientes, costras en las mucosas y o sangrados. La rinitis atrófica causa también aumento del tamaño de las cavidades nasales, ¿sí? Se van a formar costras y eso puede llegar a generar que haya colonización bacteriana maloliente. No sé si ustedes habrán visto alguna vez, hay a veces los niñitos que se le hacen como costras amarillentas en la zona debajo de la nariz. Bueno, esas costras amarillentas son lo que se llama costras melicéricas o costras color miel, que son características de lo que se llama el limpétigo. El limpétigo justamente es una infección producida por estafilococo. Entonces, a veces estas enfermedades, este tipo de rinitis, se complican con sobreinfección por otros gérmenes, generando justamente este compromiso de sobreinfección bacteriana, ¿sí? Bueno, y con respecto a las rinitis vasomotoras, ¿qué manifestación clínica puede llegar a producir? Bueno, lo mismo, estornudos, rinorrea también. Si nosotros visualizamos mediante un examen otorrino o otorrinolaringológico que suele hacer el especialista, ¿sí? Va a visualizar que la mucosa va a estar de color rojo brillante a violeta, y esta enfermedad, a diferencia de la rinitis aguda y a diferencia de la rinitis crónica que se prolonga en el tiempo, más de 90 días, cursa con periodos de remisión y exacerbación, es decir, que se va y vuelve. Bueno, para el diagnóstico, todas estas rinitis se diagnostican por la clínica, no es necesario hacer ningún estudio. Eso a veces le tenemos que explicar al paciente porque a veces el paciente exige que se le realicen estudios. Obviamente, si un paciente que tiene síntomas que perduran el tiempo, amerita hacerle algún estudio como, por ejemplo, algún tipo citológico, descartar, por ejemplo, alguna enfermedad tipo alérgica, que puede ser la causante que le genere eso. Se diferencia de infecciones específicas virales y bacterianas justamente por la falta de exudado purulento y formación de costras, ¿sí? Generalmente como venimos diciendo, las infecciones bacterianas suelen presentar a veces exudados purulentos, y ya cuando hay formación de costras ya estamos pensando también que hay una infección por alguna bacteria sobreagregada. Se diferencia de la rinitis alérgica porque no hay un alérgeno que identifiquemos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros siempre tratamos de preguntarle al paciente si la rinitis se presenta ante ciertas características, y a veces indagándole al paciente, el paciente se pone a pensar y dice, ah, sí, hace poco en mi casa trajeron un gato, trajeron un loro, o eh, siempre en septiembre, es lo que me pasaba a mí, siempre en septiembre empiezo con este tipo de descarga nasal y suelen ser las manifestaciones que tienen los pacientes. Entonces siempre hay que indagar con respecto a la causa. Sepan que para el tratamiento, en el caso de la rinitis, se usan descongestivos, a veces antihistamínicos, sobre todo para las que son alérgicas. Las atróficas, en este caso, como hay formación de costras, etc., pueden necesitar tratamientos tópicos. En esos tratamientos tópicos, que son obviamente, no es cualquier crema que se utiliza, o cualquier loción,
suelen traer también antibióticos, algunos pueden tener hormonas y hasta vitaminas. Para la rinitis vasomotora se utiliza humidificación, corticoides, pseudoefedrina de colocación oral, es decir, por vía oral. Vamos a ver esto rapidito, pero que les va a ser útil lo que viene a ser el resfrío común, ¿sí? Para poder abordar un poquito algunos conceptos y sacarlos a veces de lo que nosotros conocemos. Por eso compartía, además de lo que es la definición, les quería compartir una imagen ahí para que nos ayude a pensar un poquito. El resfrío sepan que es una infección viral, ¿sí? Suele ser autolimitado, es decir, por gérmenes de virus tipo comunes como ser adenovirus, virus sinciciales respiratorios, y hay muchos otros virus que lo pueden llegar a producir. No suelen producir fiebre, puede generar simplemente síntomas altos, a veces puede acompañar con algo de tos, pero es por el motivo que les dije, por el goteo retronasal, que irritaría la vía aérea, y se hace diagnóstico clínico de este tipo de patología, ¿sí? Sepan, como lo que venimos viviendo con esto del COVID-19, el lavado de manos es súper importante, ayuda a prevenir su diseminación, y se hace tratamiento sintomático. Y espero que con esto les quede el concepto. Que muchas veces la gente piensa que por tener mocos, por tener secreciones, ya tiene que tomar antibióticos, y ahí surge este famoso meme que las infecciones virales no necesitan antibióticos. Si no les queda claro, acá tenemos otro que obviamente dice lo mismo. Los antibióticos solamente se utilizan para infecciones bacterianas, solamente los utilizamos en caso de que necesitemos justamente erradicar una bacteria, pero la mayoría de estos cuadros son infecciones virales. Bueno, con respecto a este cuadro, ¿sí? La mayoría sepan que son producidos por más de 100 tipos de rinovirus que pueden llegar a producir, y entre esos rinovirus están los coronavirus, ¿sí? Nada más que ahora los coronavirus se hicieron mucho más famosos por el tema del SARS-CoV-2, pero sepan que en total existen 7 coronavirus, ¿sí? De los que estamos hablando en este caso son los primeros 4, que sus nombres son muchísimo más complicados, tienen nombres con letras y siglas que ya después los vamos a repasar cuando veamos neumonía. Eh, pero sepan que el resfrío también puede ser producido por otros tipos de virus, ¿sí? El virus influenza, que capaz que lo reconozcan porque el virus influenza es generado o generador de lo que es la gripe, ¿sí? Para influenza produce una enfermedad semejante a la gripe, enterovirus, adenovirus, que capaz que les suene porque la vacuna Sputnik utiliza como vector, justamente, un adenovirus humano. La vacuna AstraZeneca utiliza como vector un adenovirus de mono, ¿sí? De primates. Existen también otros virus que se llaman virus sincitial respiratorio y metaneumovirus humanos. Todos estos son causantes de infecciones comunes, simples, transitorias, que son los que se llaman resfrío común. Había un colega mío que le decía, capaz que tengo una infección común por un coronavirus normalito, que son los primeros 4 coronavirus que se conocen. Bueno, pequeño dato que les quería comentar, que estos tipos de virus se pueden manifestar como un resfrío común, y en algunos casos hay pacientes que experimentan reinfecciones, ¿sí? Es muy común el tema del contacto interpersonal, ¿sí? A veces el contacto con las secreciones, o a veces las partículas grandes aerosolizadas, las famosas gotitas de flush, es el mismo mecanismo por el cual se transmite lo que es el COVID-19, nada más que el SARS-CoV-2 tiene una capacidad de diseminación que es altísima, y estas últimas cepas se diseminan muchísimo más efectivamente que estos coronavirus normalitos. La principal barrera contra la infección es que existan anticuerpos específicos para estos virus, que lo tengamos en el suero, es decir, en la sangre o en las secreciones. Yo, por ejemplo, les cuento un dato particular. En mi caso, yo, yo que padezco, por ejemplo, alergias a repetición, yo siempre suelo tener la mucosa nasal congestionada, y es muy raro en mi caso que yo me resfríe, es decir, que yo adquiera un resfriado común. ¿Por qué? Porque la alergia es un mecanismo de defensa exagerado, por así decirlo. Es un mecanismo de hipersensibilidad. Pues lo mismo sucede con el asma, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces,
Yo, por ejemplo, en mi caso siempre, esto es una anécdota personal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que suelo tener la mayor parte del año con la mucosa nasal congestionada o que suelo tener secreciones, una mucosa que está congestionada y con secreciones es raro que pueda ser invadida por virus, ¿sí? Entonces es muy común que la gente considere que a veces una persona ya tiene secreciones, y puede ser que esté cursando una rinitis alérgica, y piense que ya esté resfriado. No suele ser así siempre. Entonces sepan que a veces hay personas que suelen, como en mi caso, que suelen tener la mucosa congestionada, que están con secreciones, y esas personas pueden estar cursando una rinitis alérgica sin la necesidad de que tengan una infección viral, ¿ok? Sepan también que lo que comenta el texto de este tema es que a veces la exposición al frío no significa que sí o sí una persona se va a resfriar, ¿sí? Lo que sí puede generar el frío es que la mucosa se puede congestionar, se puede irritar, se puede inflamar, pero no necesariamente pueda llegar a infectarse con alguno de estos virus, ¿sí? Por ejemplo, les comento otra anécdota, había un profesor de pediatría, el doctor Salomón Danón, muy renombrado aquí en La Rioja, muy sabio, y lo decía en forma muy cómica, que a veces los papás dicen que no dejan que los nenitos anden descalzos con los pies porque se van a resfriar. Y él dice, ¿cómo va a ser que un nenito ande caminando descalzo y que por andar descalzo se le va a meter un adenovirus en la nariz? No. Entonces, eso es lo que les quiero comentar. Cuando hablamos de resfrío, hablamos justamente de una infección viral. Tiene que haber justamente invasión de un virus, de un agente exógeno, que colonice la mucosa y genere justamente todos estos síntomas. Bueno, con respecto a los signos y síntomas, bueno, generalmente hay un periodo de incubación entre 1 a 3 días. Pueden empezar con irritación faríngea o dinofagia, seguida de estornudos, pueden tener descarga nasal, rinorrea, obstrucción nasal, malestar general. Estos pacientes no suelen levantar fiebre, ¿sí? Sobre todo cuando es un rinovirus común o un coronavirus de los primeros 4 tipos, ¿sí? No estamos hablando acá en este caso del SARS-CoV-2. Las secreciones son acuosas, ¿sí? Abundantes en los primeros días, y después pueden evolucionar de tipo mucoides o hasta purulentas. El texto también afirma que las secreciones purulentas no siempre condicen que hay una sobreinfección bacteriana, que es un concepto que a veces se suele llegar a asumir. La tos suele ser leve, pero a menudo se puede prolongar hasta la segunda semana. La mayoría de los síntomas provocados por resfríos se resuelven en 10 días. Es decir, si ya observamos que una persona o un paciente tiene un resfrío que ya dura más de 10 días, ahí pues empezamos a prestar atención y empezamos a examinar, ver si no tiene signos de complicación de otros segmentos de la vía aérea alta, que no haya hecho una sinusitis, que no haya hecho ningún otro tipo de complicación, que pueda necesitar o ameritar tratamiento antibiótico. Por eso siempre abordamos bien el contexto que está viviendo el paciente. Sepan, es lo mismo, tratamientos son sintomáticos, los diagnósticos se hacen por clínica, y no existe un tratamiento específico para el resfrío común, sino que siempre se utilizan descongestivos, son tratamientos más que nada sintomáticos. ¿Bien? Ahora sí vamos a hablar de esto, lo que viene a ser la sinusitis. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, ¿sí? En este caso puede ser debido tanto por virus, puede ser producido por bacterias, o hasta incluso puede llegar a producirse por hongos. O a veces los hongos pueden llegar a generar también una reacción alérgica, como ser el caso de la sinusitis por aspergillus, que ya vamos a ver o tocar enseguida. Los síntomas, algunos de ustedes los debe conocer, van a generar obstrucción, congestión nasal, rinorrea. El paciente puede presentar también como una molestia o una cefalea de tipo frontal, ¿sí? O una sensación de presión a nivel de la cara, lo puede sentir. A veces el paciente refiere como que tiene una palpitación en la cara, y en algunos casos pueden llegar a presentar fiebre. Para que ustedes recuerden lo que viene a ser la sinusitis, tienen que recordar lo que son los senos. ¿Y qué son los senos? Son cavidades neumáticas que están en lo que viene a ser el macizo facial. Y ustedes van a decir, ¿para qué existen? ¿Para dar sinusitis? En realidad, no. La función que tienen los senos es darle más liviandad al cráneo, por así decirlo. Imagínense que todo nuestro cráneo sea de puro hueso, que es una cosa maciza. Sería súper pesado y no cumpliría funciones para las cuales fue creado. Entonces, los senos
son justamente cavidades neumáticas que tienen, como su nombre lo dice, aire, y esto va a generar que justamente pueda hacer que el macizo facial sea muchísimo más liviano y pueda cumplir las funciones que son necesarias. Nosotros vamos a encontrarnos, como por ejemplo, con los senos maxilares, los senos etmoidales, no se ven los esfenoidales que están por detrás de los etmoidales, y los senos frontales, que muchas veces, y yo he visto pacientes en tomografía, que hay personas que no se le desarrollan los senos frontales, es decir, no tiene formado los senos, y eso se lo detecta por un estudio tomográfico. La sinusitis, sepan que se puede clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, puede ser aguda, se resuelve en menos de 30 días. Subaguda, cuando dura entre 30 a 90 días. Recidivante, cuando sean más de 4 episodios, que estos episodios están separados en un año. No resuelven totalmente en menos de 30 días y suelen recidivar. Y las crónicas son aquellas que van a durar más de 90 días. Bien, dentro de teología, sepan que nosotros podemos hablar aquí de pacientes inmunocompetentes. ¿Qué significa? Que es una persona que tiene su inmunidad apta y adecuada y sin problemas. O puedo hablar de un huésped, o una persona o un paciente inmunocomprometido o inmunosuprimido. ¿Quiénes serían esas personas? Las personas que hacen tratamientos crónicos con corticoides, por alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo. Los que hacen tratamientos para personas que tienen, son receptores de trasplantes de algún órgano, trasplante renal, pancreático, etcétera, toman justamente inmunosupresores, y esas personas también son personas inmunodeprimidas, o personas que tienen una infección por virus HIV, que genera justamente en algunos casos síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también son personas con su inmunidad comprometida. Por eso van a encontrarse frente a estos términos de pacientes inmunocompetentes, es competente con respecto a su inmunidad, o inmunocomprometido, ¿sí? No se vayan a confundir con respecto a esos términos. Muy bien. Los pacientes inmunocompetentes, generalmente las sinusitis suelen ser virales, por los mismos gérmenes, rinovirus, influenza, parainfluenza, etc. Puede haber muchos otros agentes virales más, pero aquí sí prestamos mucha atención, porque un porcentaje de pacientes puede ser una infección bacteriana. Puede ser producida por estreptococos, por el neumococo, ¿sí? Puede ser producido por Haemophilus influenzae, por estafilococos, Moraxella catarrhalis, que son dos bacterias realmente respiratorias. A veces hay pacientes que hacen infecciones intrahospitalarias, muchas veces bacterianas, y aquí vamos a encontrar ya, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus y Enterobacter, que son todos gérmenes gram negativos. Los pacientes que son inmunocomprometidos, que son aquellas personas que tienen justamente su comprometida, o que están con su inmunidad debilitada, estos pacientes sí están susceptibles de producir infecciones por hongos, y muchas veces suelen ser infecciones invasoras. Con respecto a las etiologías, la sinusitis crónica, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tiene diferentes tipos de factores de riesgo para que se pueda producir. Por ejemplo, alergias crónicas, anomalías estructurales y también los pólipos. Hay personas que sufren, por ejemplo, rinitis crónica, en mi caso yo tendría cierto riesgo de desarrollar sinusitis crónica, gracias a Dios no lo hago, pero las personas que se someten a cuadros estacionales pueden lamentablemente ser factores de riesgo para generar sinusitis crónica. Las personas con anomalías estructurales, por ejemplo, los pólipos, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿qué es un pólipo? Un pólipo es una excrescencia de la mucosa, ¿sí? Se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo. Podemos estar en la mucosa nasal, a veces las mujeres pueden tener pólipos en la vía genital. Cualquier persona puede tener pólipos en el tubo digestivo también, en el colon. Muchas veces los pólipos se asocian a enfermedades cancerosas. No todos, pero en algunos casos, cuando se lo detecta, se lo extrae y se los biopsia para ver si no son de origen maligno. Sepan también que los pólipos, o mejor dicho, dentro de los factores de riesgo de las sinusitis, perdón, de las crónicas, tenemos los incitantes ambientales, ¿sí? Como ser el humo del ambiente o el humo de tabaco, suelen ser factores ambientales. Acá yo puse una foto de una ciudad
Pero si ustedes se fueran algún día a la tarde al aeropuerto de La Rioja y le sacan una foto, porque se puede ver toda la ciudad, van a ver la cantidad de humo que hay aquí en la provincia. ¿Por qué? Porque la gente quema basura todos los días, ¿sí? Todos los días ustedes si salen al patio o si salen a caminar por ahí, no hay nadie, o mejor dicho, no hay un riojano que por lo menos una vez en su vida no haya quemado basura. Así que lamentablemente nosotros también tenemos mucha polución o contaminación ambiental y lamentablemente no es por la cantidad de autos, ¿sí? No es por la cantidad de habitantes, sino justamente por los malos hábitos que tiene acá eh, la gente de esta provincia. Muy bien, con respecto a la etiología, ¿sí? Dentro de la etiología, ¿sí? De decir las causas por las cuales pueden llegar a producir, venimos repasando lo mismo, que tenemos esos agentes externos o algunos internos, como en el caso de los pólipos, pero puede haber otras alteraciones como la disfunción mucociliar. Suelen ser todos estos factores, junto con los que hablamos hace un ratito, que interactúan con microorganismos para que causen sinusitis crónica, ¿sí? Los microorganismos, que en los casos de la sinusitis crónica son por lo general bacterias, y que muchas veces forman como una biopelícula sobre la superficie de la mucosa, pero en algunos casos pueden llegar a ser hongos, ¿sí? La sinusitis micótica alérgica, ¿sí? Es una forma de sinusitis crónica. Acá se caracteriza porque hay congestión nasal, hay secreciones que son generalmente viscosas, puede haber pólipos también, y es una respuesta en este caso a la presencia de hongos, que muchas veces lo que se llega a localizar es el Aspergillus. En este caso no puede llegar a generar a veces una infección invasiva, pero sepan que hay cuadros, como sea la sinusitis micótica invasora, que aquí hay una infección que es agresiva, a veces letal, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, que puede ser producido también por las Aspergillus o por especies de mucor, ¿sí? Como las mucormicosis, que se han puesto mucho de moda, lo que le llaman, por ejemplo, el hongo negro, que es el que genera la mucormicosis. Se presenta, por ejemplo, en pacientes también infectados con COVID-19, entonces la gente le tiene miedo ahora a lo que llaman el hongo negro, pero ese agente siempre ha existido, nada más que ahora adquiere un poco más relevancia por el tema del COVID-19. Pero sepan que en personas inmunocomprometidas siempre ha existido este tipo de infección, que es la mucormicosis. Bueno, diagnóstico, para darnos cuenta, tenemos que abordar los signos y síntomas. Vamos a ver que tiene un poquito muy parecido con respecto a la rinitis. Nada más que aquí la rinorrea es purulenta, suele tener presión, dolor en la cara, congestión, obstrucción nasal, suele tener hiposmia, es decir, una cierta pérdida de olfato, suelen tener halitosis, que es mal aliento, y tos productiva, sobre todo por la noche. ¿Por qué? Porque cuando se acuesta empieza a drenar y eso le empieza a irritar la vía aérea. El dolor suele ser más intenso, sobre todo cuando es una sinusitis aguda, y generalmente la zona donde está afectada la sinusitis es la que nosotros vamos a sentir dolor. Si tengo una sinusitis maxilar, los dolores o la percepción de esa molestia lo voy a sentir por debajo de los ojos. Si puede ser una sinusitis frontal, lo voy a sentir a nivel como si fuera una cefalea frontal. La sinusitis maxilar causa dolor en la zona maxilar y odontalgia y cefalea frontal. La sinusitis frontal también puede producir dolor y cefaleas frontales. Las sinusitis etmoidales va a determinar dolor detrás de los ojos o entre estos, y también puede generar cefalea frontal, y a veces se lo describe como si fuera una celulitis periorbitaria, y en algunos casos el lagrimeo puede llegar a presentarse. El diagnóstico generalmente es clínico, a veces llegamos a hacer estudios imagenológicos, como hacer una tomografía, pero mucho más sencillo y más práctico es hacer una radiografía, aunque no suele ser el común de los casos. Muchas veces es necesario hacer un estudio de imagen, por más que a veces el texto dice que los estudios de imagen no están indicados, pero en la práctica, uno cuando se quiere sacar la duda y también que el paciente asuma la patología que tiene, es necesario mostrársela, y para mostrársela a veces lo utilizamos mediante una simple radiografía. Por ejemplo, esto es un corte tomográfico de una tomografía de macizo facial, en el cual se puede ver, en este caso, los senos etmoidales. Vean cómo aquí está bien neumatizado, todo lo que es negro es aire, pero aquí está todo inflamado y tiene justamente un compromiso del seno etmoidal. ¿Ven acá esa imagen? Ahí se puede visualizar esa pequeña imagen ahí, eso es un pequeño pólipo. A veces los pólipos incluso nosotros los detectamos por
estudios tomográficos rutinarios, es decir, el paciente no sabe que tiene algo, que tiene ningún antecedente, y a veces llegamos a detectar este tipo de imágenes que son súper frecuentes. Otro tipo de estudio que se puede realizar son las placas, ¿sí? La radiografía de senos paranasales. Nosotros podemos utilizar dos tipos de proyecciones, que eso se solicita al radiólogo. Esta, por ejemplo, es una mentonasoplaca, se le pide en el papelito, en el recadito o en el FP, se le solicita al radiólogo que haga una radiografía de senos paranasales de proyección mentonasoplaca, es decir, el paciente va a colocar en el chasis o en la pequeña placa, va a colocar justamente el mentón y la nariz, o se le puede pedir que haga una proyección de frontonasoplaca. Y de esa forma nosotros podemos tener diferentes proyecciones para ver los senos paranasales. En este caso, en la proyección de mentonasoplaca podemos llegar a ver cómo el seno maxilar izquierdo en este caso está bien neumatizado, es decir, tiene bien contenido de aire, pero el seno maxilar derecho está ocupado. Con respecto al tratamiento, muchas veces se hacen medidas locales, es decir, tratamientos locales para favorecer o facilitar el drenaje, ¿sí? A veces se le hace o se le indica al paciente que haga vapor de agua, a veces vasoconstrictores tópicos, y muchas veces terminamos indicando antibióticos porque las infecciones que generan sinusitis suelen ser, la mayoría, inician de tipo viral, pero posteriormente convierten o terminan siendo bacterianas. Entonces, en este caso, el paciente que tiene sinusitis le solemos indicar antibióticos. Los objetivos es mejorar el drenaje, ¿sí? Controlar la infección, por eso se le solicita al paciente, como dijimos, que inhale vapor, a veces puede hacer baños calientes, a veces las bebidas calientes también le pueden aliviar la vasoconstricción, pueden facilitar el drenaje. Se dice que los corticoides en aerosol pueden llegar a aliviar los síntomas, pero terminan siendo totalmente efectivos después de los 10 días. Y se sabe también que la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos sugiere realizar tratamientos antibióticos en el caso que la sinusitis, que sea leve o moderada, dure más de 10 días. Si tiene síntomas graves como ser fiebre más de 39 o un dolor intenso, que esos síntomas duren más de 3 o 4 días, y empeoramiento de los síntomas después de una mejoría inicial. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? Así continuamos. Profe, entonces las personas que pueden ser, que están más peligrosas, tener un resfriado o algo, son las que no tienen alergias. Eso creo que Sí, podría ser justamente las personas que cursan sin alergias estacionales, puede ser frecuente que ellos se pueden llegar a infectar más fácilmente. Obviamente, tienen que tener contacto con una persona infectada. Es lo mismo que lo que sucede con esto del COVID-19. Si vos nunca tomás contacto con una persona que no esté infectada con ese virus, ya sea un adenovirus, un virus influenza, parainfluenza, nunca te vas a resfriar. bueno. Profe, ¿en base a qué bibliografía Esto es, se hizo la clase? esto es del manual Merck, es lo que les compartí de la clase anterior, ¿se acuerdan? Que yo les pasé el link. Si quieren se los paso ahí de nuevo por la plataforma si lo tengan. Se los puse en el chat la vez pasada, pero ya, si quieren ya enseguida se los comparto. Gracias. Yo les comentaba que el manual Merck es un libro que yo lo tengo, digamos, el libro. Siempre armaba algunas clases del libro este, otras del Falleras, otro del Harrison. Nada más que este tipo de temas, como el manual Merck aborda contenidos, por ejemplo, de patologías de otras especialidades, no solamente medicina interna como tiene el Harrison, esto como es un tema otorrinolaringológico, eso sale justamente muchísimo más explayado en el manual Merck que, por ejemplo, en el Harrison o en el Falleras. ¿Estamos, chicos? Bueno, vamos a continuar con la siguiente clase.